Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en este canal. Los saludan de nuevo Gibran y Cristian para una especie de especial de Halloween porque el día de hoy nos vamos a ocupar del autor Edgar Allan Poe. Más allá de que muchos lo consideran de alguna forma el maestro del terror, me parece que encontramos aquí un hombre que, y por eso me parece muy interesante tematizarlo con Gibran, que algunos dicen que anticipó muchas ideas de Freud. Entonces, hoy vamos a explorar los aspectos filosóficos, sociológicos y psicoanalíticos de su vida y obra. Y para esto se encuentra conmigo Gibran. ¿Cómo estás? Y ya que tú sugeriste abordar a este autor, ¿por qué te surgió la idea? Y cuéntanos un poco sobre tu historia con este pensador. Sí, Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, continuando con esta pequeña tradición que hemos hecho, ¿no? De Ujú. hacer alrededor de estas fechas algún tipo de podcast especial sobre el asunto de las tinieblas, ¿no? De los monstruos, etcétera. El año pasado recordarás que hicimos uno sobre las brujas y uno sobre los Ujú. zombies, y ahora, bueno, se me ha ocurrido para este año como la propuesta de hacer un pequeño programa sobre, pues aunque suene trillado, sobre la vida y obra, digamos, de Edgar Allan Poe, que es una historia muy abundante en datos, muy abundante en cosas, sumamente interesante en varios sentidos todo lo que fue la vida de este escritor norteamericano, que es sin lugar a dudas uno de los escritores más famosos, ¿no? Ujú. Eh, y que sigue siendo leído cuando se Ujú. lee, digamos, ¿no? No es, sigue siendo consumido de alguna manera, ¿no? Sobre todo por las generaciones jóvenes, etcétera, lo cual, bueno, es algo, digamos, positivo, me parece, en varios sentidos, ¿no? Pero justamente la popularidad del autor luego hace que exista como que un cierto estigma o un cierto cliché en torno a su persona, y la vida y obra de Edgar Allan Poe me parece que tiene mayor profundidad de lo que a veces se suele a comercializar, digamos, ¿no? De lo que fue su labor literaria. Y bueno, a mí como a muchas personas, pues me atrapó, digamos, en la adolescencia particularmente, ¿no? Este autor. Creo que es un autor que se aconseja a veces leer en ciertas edades, ¿no? O es común, digamos, que ocurra eso. Es como una especie de clásico que de pronto se lee en las preparatorias, etcétera, ¿no? Y evidentemente a mí me atrapó particularmente. Yo lo que recuerdo sobre todo como que la obra que más me atrajo o que me interesó en conocer eventualmente más cosas de este escritor fue lo que en realidad es en estricto sentido su única novela, que se llama La narración de Arthur Gordon Pym. Ujú. Fue una novela que a mí me fascinó por la manera en la que describía todas las aventuras y desventuras de este personaje, que es una especie de alter ego, como dirían, de él mismo, ¿no? Incluso en el nombre, ¿no? Y esa novela a mí me atrapó por varias cosas. Tengo como imágenes grabadas de lo que yo leía. Es una novela de 1838 y además podríamos decir, y con esto podríamos ir acercándonos a ciertos rasgos no tan evidentes a veces de la obra de Edgar Allan Poe, pues es una obra que pertenece a la temática marina, digamos, ¿no? El mar, el agua, al vivir en la costa este, básicamente de los Estados Unidos, y al haber visitado en su momento Inglaterra cuando niño, Escocia, etcétera. O sea, es decir, el mar, el agua es un elemento muy Ujú. abundante precisamente en la obra de Edgar Allan Poe, y hay varios, incluso se podían agrupar varias de sus obras como teniendo por temática los temas del mar, digamos, ¿no? La vida marina, etcétera, ¿no? Al parecer, Edgar Allan Poe tenía una cierta cercanía con ese mundo, no solo porque geográficamente estaba cerca del mar, sino porque el padre, del que ya hablaremos, me parece, porque es una cosa muy interesante, pues al ser comerciante precisamente trataba con mucha gente del mar, digamos, ¿no? Y esto parece ser que Edgar Allan Poe lo impacta, o es un elemento, creo que va constituyendo lo que van a ser sus temáticas, sus objetos, por así decirlo. Y bueno, ese cuento
esa novela, perdón, que apareció en fragmentos originalmente, en entregas, en un diario de la época, pues fue lo que más recuerdo, digamos, de entrada. Y a partir de allí, bueno, uno se lanza a leer particularmente lo que más escribió Edgar Allan Poe por razones no siempre conocidas, que son los cuentos de terror particularmente Ujú, me ujú, atraparon, ¿no? Son celebrísimos, ¿no? La caída de la casa Usher, Berenice, etcétera, ¿no? El corazón delator, todos esos cuentos, bueno, han adquirido mucha popularidad, mucha presencia. Sobre Edgar Allan Poe se han hecho infinidad de productos culturales de todo tipo, ¿no? Ahora mismo en Netflix está una serie que se llama La caída de la casa Usher, ¿no? ujú, Precisamente, y hay una película ujú, con Christian Bale, me parece, ujú, ¿no? Que ujú, es los crímenes de la academia, ¿no? Que se ubica un poco en el momento en el que Edgar Allan Poe está en una academia militar, precisamente, ¿no? Pero bueno, ujú, digamos que a partir de esa novela, pues me voy metiendo en lo demás y siempre ha sido un autor que tiene algo entrañable, digamos, para mí, ¿no? Y por eso fue que lo he propuesto y bueno, la idea es igualmente seguir avanzando en señalar aspectos de su vida que por otro lado, que salvo tu mejor opinión, muchas cosas que al preparar este podcast, creo que a ti también te ocurrió sobre Edgar Allan Poe, se descubre uno, pues es todos los puntos de conexión, por ejemplo, con la serie de podcast que hacemos sobre la teoría crítica. O sea, ujú, ujú. no en balde Edgar Allan Poe va a ser también alguien, por ejemplo, importante para un Benjamin del que hablábamos la última vez, ¿no? Entonces también esos aspectos de pronto creo que no son muy subrayados en cuanto a este autor. O sea, se le reconoce como creador del género policíaco, del género de terror, etcétera, de los cuentos de lógica, etcétera, etcétera. Pero de pronto se descuida un poco que además fue un gran crítico de su época y de su momento y de los Estados Unidos y del mundo occidental, ¿no? Es decir, para mí era un gran observador psicológico Edgar Allan Poe, ¿no? Entonces ya hablaremos de los puentes que Ujú. hay particularmente con el psicoanálisis. En mi Sí. caso, quizás para completar también la primera pregunta que te hice a ti, o sea, mi acercamiento fue mucho más banal, quizás entre comillas, porque fue a través de dos cosas, que fue por un lado, como casi siempre, por una cita de Zizek en un texto de él, en el que Mm, menciona el cuento que se llama en español La carta robada. Y ahí cita como un extracto de ese cuento, eso fue como en 2000, no puedo decirlo, 2008, 2009, 10 por ahí. Y eso me llamó mucho la atención y busqué ese cuento y fue como mi etapa en la vida en la que me fascinaron mucho los cuentos sobre crímenes, el género policíaco, la historia de detectives. Ahí hubo como una identificación mía, eso ya es por otras cuestiones y todo eso me fascinó tanto que ese cuento en el que el detective Dupin, digamos, ujú, hace una búsqueda sin entrar ahorita en detalle a ese cuento de una carta y al final la carta está en el lugar más obvio o menos obvio, pero menos pensada por toda una búsqueda policíaca exhausta. Y entonces ya desde ahí como que él me sorprendió con su, digamos, poco convencionalismo y ahí, digamos, cómo explora que el pensamiento, entre comillas, rígido, cientificista, versus una cierta, en ese entonces yo le llamé como intuición psicológica y que entender mm, la mente de alguien supera la mera técnica, o sea que hay como ciertas cosas que se escapan. Ahí también creo que entra lo no idéntico, lo de la experiencia y eso me ujú, pareció muy interesante. Y luego la segunda parte fue una serie que se llama Following, mm, que es con el actor principal, fue este Kevin Bacon, en la mm, que el antagonista fue un asesino o es un asesino en serie que mata a mujeres y les extrae los ojos en una especie de acto de honor o de simbolismo hacia Edgar Allan Poe. De hecho, siempre deja citas en los ah, lugares de asesinatos y les dice que en el fondo es un acto poético, por eso él se lo justifica. Entonces, digamos, toma ahí también varias citas en la serie, claro, mediante el lente, como ya se imaginan, de la industria cultural, nunca se profundiza demasiado, pero ya desde ahí, digamos, la convicción radical de Poe de que la literatura debe juzgarse por su efecto, no por moralidad, no por una supuesta educación que nos tiene que brindar,
sino que el arte debe dirigirse al sentimiento y no digamos, a la parte intelectual, que ahí tengo mis críticas, pero me pareció fascinante cuando yo me junté, digamos, con ese tipo de Ujú, forma de ver el papel del arte, de las lecturas, de la poesía y todo eso, digamos, eh, excitación del alma me atrajo mucho. Y aquí me parece también que viene lo interesante que ya dije que para Poe el tema más poético del mundo era la muerte de una mujer bella. Y esa, digamos, mezcla entre, por un lado, belleza y melancolía unidas íntimamente con la muerte. Digamos, era no solo un capricho estético, sino era una obsesión que me parece que atraviesa toda su obra. Y entonces ujú. esos efectos profundos que él busca en su obra de forma poco convencional, luego una parte que estoy seguro que a ti también te llamó la atención de muchos de sus cuentos, es como ese afán de que sus héroes, entre comillas, están siempre casi atrapados en una especie de delirio que tiene Ujú, algo de autodestructivo. ujú, Luego él mismo me parece que le llamaba el espíritu de la perversidad y este ujú. espíritu conducía inevitablemente casi siempre a la catástrofe. Y todo eso para la época, para lo convencional que era la sociedad, o sea, se salía mucho de la norma y toda, digamos, esa forma tan irreverente de escribir, de asumir muchas cosas, eso es lo que a mí me atrajo y de alguna forma me sigue fascinando, digamos. Sí, claro, es que en el caso de Edgar Allan Poe, como de los grandes personajes, en este caso escritores, es verdaderamente una cosa muy interesante cada capítulo, cada aspecto de su vida. Y esto, y tú has mencionado uno que es muy fundamental. Cuando uno observa la biografía de Edgar Allan Poe, pues padeció realmente la muerte de mujeres queridas desde muy temprano, ¿no? Porque, como se sabe, pues él queda huérfano a los 3 años, ¿no? Era Ujú, hijo de unos actores de poca monta, digamos, que iban por los Estados Unidos, tuberculosos. El padre se va, David Poe, desaparece un buen día, deja a la madre con las criaturas, ¿no? Y al poco tiempo también muere la madre, estando en Virginia, ¿no? Que es algo bien interesante porque por lo general creo que se ubica a Edgar Allan Poe como siendo un escritor propiamente del norte de los Estados Unidos, pero su espíritu, su formación existencial, podríamos decir, tiene más que ver con el mundo del sur, es un sureño de alguna manera, ¿no? En ujú, espíritu, Edgar Allan Poe, y entonces, bueno, la madre, al estar buscándose la vida, para en Virginia, ahí es donde muere, y ciertas personas piadosas lo van a adoptar a los 3 años a Edgar Allan Poe, que para ese entonces ya es huérfano. Eventualmente también va a perder a la madre adoptiva, ¿no? Y eventualmente también va a tener muchos encuentros de desamor, ¿no? Es decir, es alguien que padeció de amor en muchos sentidos, que sufrió, digamos, ¿no? La imposibilidad de la concreción amorosa o la pérdida de la amada. Incluso la escritura del Cuervo se dice que tiene que ver con el periodo en el que va a perder a su esposa, que era su prima carnala, ¿no? Y que está inspirado en buena medida en todo ese padecimiento, ¿no? En la decadencia de esta ujú, Virginia se llamaba, lo cual es curioso porque él crece en Virginia, de hecho, ¿no? Como siendo ujú, niño y adolescente. Entonces son varios aspectos muy interesantes, ¿no? Que van perfilando o que le van dando sentido, digamos, a las temáticas, los elementos, ¿no? Que constituyen su literatura. Y tú hablabas también, mencionabas, tú decías el espíritu de la perversidad, ¿no? Que en efecto, Edgar Allan Poe tiene un cuento que se llama El demonio de la perversidad, ¿no? Donde precisamente aborda el tema de la tendencia de los seres humanos hacia el mal, ¿no? Como tal, es uno de esos pequeños cuentos que en realidad son una aportación clínica, psicológica del ujú, comportamiento de los seres humanos, porque además él, conforme él va ahondando en este cuento, porque se trata de un tipo que tiene la oportunidad de sacar ventaja de una cierta situación, la aprovecha y se queda como heredero de todo lo que deja el difunto que él mata de alguna manera, ¿no? Pero eventualmente dice, yo estaba muy contento con mi crimen, cero culpa, cero problemas, etcétera, pero de pronto no me dejaba de molestar el acto que acababa de hacer, que había caído presa del demonio de la perversidad, y ahora ese demonio me persigue en tanto que culpa, ¿no?
Y ahí es algo bien interesante porque creo yo que una de las cosas que podemos observar en conexión con lo que eventualmente va a ser el psicoanálisis en Edgar Allan Poe, el tema de la culpabilidad, de la voz superyoica, digamos, que atormenta al sujeto, bueno, eso está muy, muy presente y muy descrito. O sea, no solamente está Ujú, abordado a manera de algo que padecen sus personajes, sino que sus personajes mismos hacen un análisis. Eso es muy interesante, por eso, como ha ocurrido con muchos escritores, pues son grandes clínicos, digamos, ¿no? Eh, Digo, las aportaciones, a veces uno aprende más qué es el ujú, super ujú. yo, qué es la culpa leyendo a Edgar Allan Poe, que leyendo un manual, digamos, al respecto, ¿no? O uno puede saber, digamos, qué son los celos y lea Hamlet, etcétera, ¿no? Es decir, en ese sentido, Edgar Allan Poe, pues ha sido alguien que ha aportado muchos elementos para escudriñar, digamos, el funcionamiento, digamos, de la subjetividad moderna en varios sentidos, ¿no? Y ahí tenemos uno de esos temas, es decir, el asunto de la culpabilidad, de lo que eventualmente se podrá llamar super yo. En varios cuentos aparece, digamos, este fenómeno como tal, ¿no? Hay muchas cosas muy interesantes que dice Edgar Allan Poe en ese cuento que se llama El demonio de la perversidad, que es de 1845. Eh, Como paréntesis, digo que hay varios cuentos de él que no son muy leídos, me parece, o no son tan famosos, Ujú, y que tal vez para nuestros intereses críticos, digamos, son a lo mejor de los más famosos, y este es uno de esos cuentos, ¿no? Porque habla de esta tendencia a la avidez, que parece que es irracional y que no obstante encuentra su razón en el hecho de que se lo hace porque es irracional, precisamente, ¿no? Eh, es muy interesante la manera en la que describe esto Edgar Allan Poe en ese cuento, ¿no? Dice, esta invencible tendencia a hacer el mal por el mal mismo no admitirá análisis o resolución en ulteriores elementos. Es un impulso radical, primitivo, elemental. Se dirá, lo sé, que cuando persistimos en nuestros actos porque sabemos que no deberíamos hacerlo. Es decir, la persistencia o la tendencia al mal precisamente porque está prohibido como tal, ¿no? Y eso es algo que, bueno, para el psicoanálisis va a ser algo, un elemento fundamental, ¿no? Entonces, Edgar Allan Poe me parece que dentro de las cosas que aporta, pues es un conocimiento psicológico, digamos, ¿no? Y que verdaderamente va más allá o más acá, si se quiere, de la mera literatura, por así decirlo, sin degradar el asunto, sino que en verdad encontramos las explicaciones de un teórico en buena medida, ¿no? Y ujú. resulta que esas explicaciones incrustadas en un cuento, en una narración, etcétera, pues van a ser bastante parecidas en muchos puntos a las que los psicólogos de profesión, digamos, ¿no? Van a poder extraer, y eso es algo bien interesante, ¿no? El mundo del sur también creo que es algo muy interesante en su obra, ¿no? Ya mencionaba esto y eventualmente podemos seguir avanzando en ver por qué la vida del sur en Virginia, en tanto que niño rico, adoptado, pero al fin y al cabo niño rico, pues marcaron mucho los elementos que constituyen su literatura, por ejemplo, el asunto de la negritud, ¿no? Es decir, Edgar Allan Poe crece con Nana Negra, crece con las historias del folclore negro, donde abundan los aparecidos, los fantasmas, etcétera. Crece con los cantos de los negros. Dicen que la inclinación constante de Edgar Allan Poe por hacer es canciones, algo por lo que se le va a conocer a Lacan eventualmente, tiene mucha influencia de los cantos y de los ritmos de Mm. la negritud del sur. Es decir, es muy interesante todas estas cosas, cómo se van concatenando, digamos, para producir al escritor tan sui generis e irrepetible que fue Edgar Allan Poe. Estoy de acuerdo, o sea, sobre todo a mí me fascina mucho esa, digamos, idea del impulso a lo autodestructivo de la especie humana. O sea, eso digamos que Freud escribe más o menos 100 Ujú, años posterior a los cuentos de Poe. ujú, Él ya lo describe de una forma que me afecta mucho cuando lo leo, porque es como, él lo ve en sus personajes, pero al mismo tiempo él también lo vivió en su propia experiencia. Ese, o sea, ese, digamos, sentirse al borde del abismo y luego cómo lo describe, digamos, lo inquietante que se siente eso,
que nuestra razón trata de mantenernos como al borde con toda su fuerza, quiere protegernos de lo peligroso, pero luego somos, como él le llama, como no sé, como capturado por esa succión y una vez que uno está capturado ya no podemos frenarnos y entonces Mm, esa fuerza, como ya lo dijiste, demoníaca hacia el abismo, incapaz de pensar, cayendo ya en una espiral de autodestrucción, en un vértigo de horror y de atracción. O sea, eso me parece fascinante que él haya tenido la sensibilidad de observar esa tendencia en la especie ujú, humana, porque no es que nada más sea en su vida y en sus personajes, ujú, sino así me parece que lo eleva a algo casi quizás de la condición humana de esa época o quizás de siempre. Al mismo tiempo también lo que ya abriste, de alguna forma, el problema de la, entre comillas, identidad para él. Porque me parece que casi todas las narraciones, que no he leído todo de él, pero digamos lo que yo alcancé a leer en mi vida y para este ujú, podcast es el problema de la, digamos, autoafirmación. Es decir, que son muy a menudo monólogos de narradores que han sufrido horrores o han hecho cosas ujú. terribles y entonces están en el umbral de la locura e intentan de alguna forma apropiarse de su propia historia mediante la narración de la misma. Y eso me parece muy Ujú. interesante y quizás hasta un ejercicio, como le llamaste, no sé, como analítico de qué tanto importa o puede impactar mi narración de las cosas, etcétera. Eso también me parece muy interesante para este espacio, pero también más allá de eso. Y quizás, Ujú. yo no sé si quieres entrar un poco al, vamos a llamarle trauma familiar o drama de la familia, porque creo que ahí también hay muchas cosas, ¿no? Sí, claro, por ejemplo, mencionabas este asunto como de la demencia, etcétera, ¿no? De la Ujú, y a Edgar Allan Poe también se lo conoce, como se ha hecho incluso toda una leyenda de que era un gran bebedor, de que era alcohólico, de que muere de eso, ujú, ¿no? Y en algún punto Edgar Allan Poe dice que sus críticos se han equivocado en atribuirle su locura a la bebida y no la bebida a su locura, de alguna manera, ¿no? Es decir, más bien es eso, porque es algo muy importante que creo que hay que hacer notar, por ejemplo, todos sus grandes lectores, empezando por Baudelaire, pasando por ujú, Cortázar, etcétera, todo el mundo ha enfatizado mucho que en verdad Edgar Allan Poe era un tipo de unas cualidades intelectuales sobresalientes, muy por encima de la media. Y esto va a ser siempre una especie de lastre, ¿no? El propio, o sea, va a ser una especie de maldición, por así decirlo. O sea, el tuerto que es rey en el país de los ciegos, pues no precisamente disfruta mucho su condición de poder ver, digamos, ¿no? Edgar Allan Poe incluso considera que es una especie de maleficio poder ver, observar el comportamiento y la realidad de las cosas, no engañarse, digamos, con edulcuraciones de la realidad, etcétera, ¿no? Sino que poder tener un ojo crítico, podríamos decir, y a la vez clínico, pues es una especie de maldición, digamos, ¿no? Porque uno está más o menos sin protección ante el malestar, lo ves de manera descarnada. Es esto, decía Baudelaire que esta característica de Edgar Allan Poe en un país como los Estados Unidos de Norteamérica en aquel entonces e incluso hoy, debió de haber sido algo horrible. Decía Baudelaire dice varias cosas muy ujú, interesantes de Edgar Allan Poe. Por ejemplo, dice una al respecto de esta condición un tanto de outsider, digamos, que tiene Edgar Allan Poe de maldito, de ser poseído, digamos, por el don de la literatura, pero también por el don, digamos, de lo demoníaco, de la destrucción y que tuvo muchas críticas muy interesantes dentro de sus cuentos a la impostura social en muchos sentidos. Baudelaire dice, por ejemplo, dice, de todos los documentos que he leído resulta para mí la convicción de que los Estados Unidos no fueron para Poe más que una vasta prisión que recorría con la agitación febril de un ser hecho para respirar en un mundo más aromático, más que una gran barbarie alumbrada a gas, y que su vida interior espiritual de poeta o hasta de ebrio no era más que un esfuerzo perpetuo para escapar a la influencia de esta atmósfera antipática. Y dice también Baudelaire, debe de ser difícil pensar y escribir cómodamente en un país donde hay millones de soberanos, un país sin capital propiamente dicho y sin aristocracia. Es decir, hay un cierto lamento por parte de Baudelaire de la soledad, por así decirlo, en la que Poe vivió, porque además es algo muy interesante observar cómo esta
grandiosidad intelectual, esta inteligencia por encima, es un testimonio de todo mundo que lo conoció y dejó testimonio de que sobresalía Poe en su inteligencia, de allí los cuentos que llega a ser lógicos, matemáticos, etcétera, ¿no? Ya sabemos para Lacan, para Derrida, etcétera, va a ser fascinante todo lo que puede uno encontrar en la carta robada, todo el juego mental, digamos, que está allí Ujú, puesto ujú, y que parece ser una simple narración más o menos ordinaria, pero no es así. Y en este sentido, bueno, estas cualidades sobresalientes están combinadas con una pobreza material constante durante toda ujú, su vida, ¿no? Es decir, Poe padeció la pobreza, el hambre, el frío, pues básicamente en todo momento desde que justamente se aleja del que es el padre adoptivo, y ahí empieza un poco el centro del drama familiar de Edgar Allan Poe como tal, porque bueno, de hecho el apellido Allan es el apellido del señor en Virginia, de origen escocés, que lo adopta, entre comillas, más por el deseo de la esposa, Frances se llamaba. Eventualmente esta señora muere y se va evidenciando, digamos, que John Allan, como se llamaba el padre adoptivo de Edgar Allan Poe, y por eso habría que pensar si y qué consecuencias tiene nombrar Edgar Allan Poe, porque ese apellido que le da este señor escocés, pues realmente siempre vino acompañado de una no plena aceptación de él. ujú, El ujú, señor quería que se dedicara a ser comerciante, a ser abogado, etcétera, etcétera. Nunca estuvo de acuerdo con que Poe quisiera tener una carrera de escritor, de poeta, etcétera. Y esto es a tal grado que le retira el apoyo, ¿no? Que lo deja básicamente a su suerte y mientras tanto, vemos varias veces en su vida a Edgar Allan Poe pedirle desesperadamente ayuda al padre adoptivo, un padre que nunca lo adopta oficialmente, que no le hereda nada, que eventualmente va a tener sus hijos, a quienes sí les va a heredar. Y ahí tenemos un drama que recorre en buena parte su vida y su desgracia económica, digamos, ¿no? Porque Poe bajo la protección de Alan, y si éste hubiese aceptado que tenía ahí en casa un poeta, un escritor, seguramente el curso de la vida de Edgar Allan Poe hubiese sido otro, pero también es probable que no hubiese escrito lo que escribió ni como lo que escribió. Entonces, estamos ante esa disyuntiva, digamos, ¿no? Que pareciese que para escribir lo que se dice verdaderamente escribir, parece que no hay forma de no padecer y de pronto un poco en extremo, porque en verdad la vida de Poe termina bastante corta, son 40 años. ujú, A los 40 años este personaje, que además dicen que se avejentó en los últimos años de manera terrible por el hambre, por la pobreza, por la bebida, por el opio, etcétera, ¿no? En verdad es una vida más o menos fugaz, ¿no? Que siempre tuvo este tipo de padecimientos, ¿no? El adolecer de una presencia femenina constante como tal y también a ujú, adolecer, digamos, de un padre que verdaderamente lo admita como es, como tal, ¿no? Es decir, de alguna manera, la orfandad que Poe tiene, de hecho, a los 3 años, en realidad nunca lo abandona y lo atormenta en varios sentidos, ¿no? Entonces es muy interesante ver el conflicto de Poe con John Allan, ¿no? Sería todo un estudio que ujú, por ujú, ahí Marie Bonaparte en el psicoanálisis, ya en 1933, hace todo un libro sobre Edgar Allan Poe desde el psicoanálisis, ¿no? Este personaje tan interesante de la historia del psicoanálisis como es Marie Bonaparte, bueno, hace eventualmente el esfuerzo justamente de encontrar un poco en la biografía psíquica de Poe algunas de las consecuencias, digamos, que eventualmente van a nutrir su literatura y que por eso es una literatura que va más allá del terror o del misterio, sino que toca aspectos fundamentales del desarrollo occidental moderno en muchos sentidos. Eso creo que a veces no es muy mencionado. Creo que en su momento Baudelaire sí lo vio, Baudelaire estaba fascinado con Edgar Allan Poe, va a ser quien lo introduce básicamente al mundo ujú, francés ujú, y las cosas que llegó a escribir yo creo que son de las mejores, digamos, ¿no? Como crítico literario escribe a su vez ujú, sobre este crítico literario, más o menos solo, porque como se ha dicho, el romanticismo en Angloamérica se reduce básicamente a Poe, ¿no? Es decir, él es la encarnación de ello y el poema del cuervo es como la apoteosis, digamos, ujú, ¿no? ujú, ujú. Podríamos decir que de su obra, porque yo creo que eso tú también
No sé si tal vez te llamó la atención ese aspecto, Cristian, porque yo no lo sabía tal cual. Uno tiene la impresión de que Poe siempre fue hacia el cuento, ¿no? Que era cuentista, digamos, por naturaleza, pero no fue necesariamente Ujú, así, ¿no? ujú, Sino que él quería escribir poesía y escribió, ujú, 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 y El Cuervo es tal vez la máxima obra que escribió en cuanto a poesía, hasta nuestros días sigue siendo una obra que te simbra si la lees realmente, ¿no? Pero más bien fue por necesidad económica que ujú, Poe, ujú, como los cuentos se vendían mejor, Poe empieza entonces a irse hacia la escritura del cuento para sobrevivir, ¿no? Y es creador de toda una forma, toda una teoría del cuento, ¿no? Él tiene una conferencia donde dice cómo hay que hacer un cuento. Por ejemplo, dice no más de media hora a 2 horas como máximo, digamos, ¿no? Hora y media, perdón, como máximo la extensión, y tenemos ese espacio de atención de la persona para apropiárnoslo y sumergir a la persona en ese tiempo en un asunto. Pero tenía toda una serie de reglas, ¿no? Edgar Allan Poe, además de haber, o que se dice que ha inventado varios géneros literarios, pues también tiene su propia teoría de la construcción de los cuentos, pero es importante para mí como enfatizar que si él va a la, o se ve en la necesidad de escribir cuentos, es precisamente por esa penuria de veras fuerte que tuvo durante toda su vida. Siempre estuvo más o menos en carencia importante, ¿no? ujú, Y esto tiene mucho que ver con la relación con el padre adoptivo, que le da el apellido, pero a la vez no se lo da. Por eso hay críticos que dicen que lo mejor tal vez sería decir Edgar Poe, no Edgar Allan Poe, digamos, ¿no? Pero bueno, la historia del padre ahí está y se trasluce, ¿no? En muchos de los cuentos y de las cosas que escribió Poe. Pero ahí va un poco lo que decías como el drama familiar, sí tiene mucho que ver con esta incomprensión, ¿no? Del padre, más bien un hombre de negocios ujú. tradicional que simplemente pensaba que era una mala cabeza y una mala decisión el estilo de vida que llevaba a cabo su protegido hasta cierto punto, ¿no? Sí, ese Sí. aspecto que mencionas de su vida, de que no se convirtió, entre comillas, en cuentista porque eso le llamaba particularmente la atención. O sea, seguramente hubiera escrito uno que otro, pero que era justamente por eso, porque él se daba cuenta que en la sociedad, principalmente de Estados Unidos, para sobrevivir, se vendía mucho mejor un cuento que la poesía. Eso me parece que sigue muy vigente, aunque bueno, creo que tampoco ya los cuentos se venden mucho, pero eso sería otro debate. Pero me Mm, hizo pensar un poco en otro aspecto que viene en la biografía que yo leí, que es la conexión, o quizás hasta, vamos a llamarle, si quieren, hasta la sublimación del llamado sueño americano que él hace en sus cuentos, porque me pareció ok. interesante que el autor de la biografía hace ese ejercicio como de paralelismo, que al mismo tiempo que el sueño americano, que estaba ya muy arraigado en la sociedad de Estados Unidos, especialmente en el norte, esto que provenía de la religiosidad puritana que se había convertido, así la historia, ¿no? En una, digamos, pionera y motor de la modernización y de la racionalización. Y entonces, en ese, digamos, tipo de ideología o forma de ver al mundo, solo recibe, entre comillas, gracia aquel cuya vida equivale a un esfuerzo incansable. Se parece un poco ahí al calvinismo. Ujú. Y entonces, es decir, que en el trabajo reside una especie de fuente de salvación para uno. El éxito se convirtió en el llamado sueño americano en una magnitud impresionante. Pero ahí me parece que entra la parte de Poe, es que detrás de la heroica idea del individuo autónomo solo estaba el individuo liberado para una productividad incansable. Es decir, que ya en esa época se impuso en Estados Unidos un individualismo rampante que se definía fuera, digamos, de obligaciones sociales, de tradiciones y vínculos como que yo soy el propio arquitecto de mi éxito y fracaso. Es decir, que el individuo activo y supuestamente libre reina en una voluntad sin restricciones que no conoce la autocomplacencia y transforma y somete, y eso me parece muy importante, los límites internos y externos, es decir, que la naturaleza pulsional humana y la naturaleza salvaje. Entonces, este, digamos, forma de ver ya la construcción de la subjetividad, ahí entra Poe porque me parece que en muchas de sus Sí. historias retomó esta constelación
y diseñó figuras que permanecen, desde mi punto de vista, atrapadas en una, digamos, racionalidad circular y hacen esfuerzos desesperados por poner una conexión entre su propia conciencia y los acontecimientos reales. Es decir, que para Poe el sueño americano no solo tenía un lado oscuro, que eso se menciona muy a menudo, sino el potencial autodestructivo está en ese sueño americano. O sea, digamos, ese puente sociológico con la obra de Poe, yo no lo había hecho tal cual, porque Ujú, ujú. no me había puesto a pensar que en ese entonces es cuando nace esa idea que sigue vigente, ya un poco menos, pero quizás con Trump otra vez tiene un auge del gran sueño americano. Y él me parece que a través de sus personajes y la psicología de los personajes en sus cuentos nos narra lo Ujú. autodestructivo de forma inmanente que está en ese tipo de concepciones. De hecho, eso para mí ha sido como una especie de descubrimiento al preparar el Ujú, podcast y sobre todo al prepararlo y dialogar contigo, ¿no? Con nuestros temas de la teoría crítica, ¿no? ujú, Consabidos por nuestro amplio público. ujú, Pero yo creo que hay unas que alcanzaría para agrupar una serie de cuentos, tal vez es una serie pequeña, pero que podríamos llamar que son, para mí serían cuentos sociopsicológicos, ujú, incluso si tú quieres nada más sociológicos, y que no son precisamente muy conocidos. Es más, hasta en las ediciones o múltiples reediciones que se hacen de los cuentos de Edgar Allan Poe, como tal, es raro encontrar todos. Pues casi siempre es una selección y casi siempre son más o menos los mismos, ¿no? Los más o menos clásicos, el gato negro, ujú, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay una serie de cuentitos, por ejemplo, uno que se llama o el hombre de negocios, ¿no? A businessman, ¿no? Se llama en inglés el cuento. Es verdaderamente impactante porque podría yo decir que es una especie de ontología del emprendedor, digamos, hoy tan en boga. Se trata de un tipo que básicamente le dice, a mí no me interesa, digamos, sobresalir intelectualmente. El asunto de lo que se trata es de crear dinero y se inventa una serie de labores que él te va narrando. Luego me dediqué al negocio del mal de ojo. Luego me dediqué a que mi perro les meara las botas a los señores y yo les boleaba después los zapatos, ¿no? O sea, se dedica a todo y es un tipo que incluso a veces se dedica también al negocio de lesionarse, que los otros le peguen para entonces demandarlo. Dice, solo que ya estaba siendo muy riesgoso y por eso abandoné de trabajo, dice, ¿no? Pero ese cuentito que es de 1840 en verdad es una pequeña pieza de análisis sociológico como tal, ¿no? Del espíritu, de este espíritu emprendedor, del American Way of Life, digamos, ¿no? Y de ujú, su vínculo tan estrecho precisamente con la perversidad, en una especie de vale todo en pro del éxito comercial que nunca tuvo realmente Edgar Allan Poe y hasta pareciese que evitó, ¿no? Porque da la impresión que saboteó dos o tres veces la oportunidad de consagrarse, incluso hasta de ir a la Casa Blanca, etcétera, y siempre se le cruzaban unas copas o un poco de opio, etcétera, y evitaba, digamos, llegar al éxito propiamente. Es alguien que parece ser que no solamente está incapacitado al éxito por la historia familiar, sino que parece ser que activamente se cuida en buena medida de tener ese éxito. Entonces, en ese cuentito que es nada conocido, El hombre de negocios, es verdaderamente una muestra de ello. Y también podríamos decir existe otro que, por cierto, Benjamin cita en los pasajes o retoma, porque habla precisamente de la multitud. Este cuento se llama El hombre de la multitud, que es del mismo año de 1840, y lo mismo habla del hombre masa, ¿no? Como un tipo está en un café, supuestamente de Londres, ¿no? Viendo pasar a la gente y de pronto pone la atención en un personaje y lo sigue todo un día. Y precisamente lo que ocurre es que este tipo que él sigue hace un recorrido circular, digamos, ¿no? Y parece que dice, parece que es alguien que no puede o tiene angustia de estar solo y sin embargo está en una multitud de soledades, ¿no? Es decir, no deja de estar solo, pero a la vez parece ser que no puede dejar de estar en la multitud, ¿no? Es también un cuentito que yo creo que habla, digo cuentito porque es pequeño, no porque sea ujú, una cosa, digamos, insignificante, ¿no? ujú. Es también otra pequeña monografía sociológica del arribo de las masas, del hombre masa, digamos, ¿no? En pleno auge, digamos, del capitalismo y estando en los Estados Unidos.
Y eso fue, en buena medida, la vida de Poe es es una resistencia precisamente contra este estilo de vida propuesto por este país que Baudelaire califica de lleno de soberanos, pero sin ningún tipo, digamos, de historia que fundamentase su profundidad cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Edgar Allan Poe mismo tenía, eh, estaba bastante consciente de su lugar sintomático, digamos, dentro de esta sociedad. Y, por ejemplo, él llega a decir lo siguiente, ¿no? Dice, me he entretenido a veces tratando de imaginar cuál sería el destino de un individuo dueño, o más bien víctima, de un intelecto muy superior a los de su raza. Naturalmente tendría conciencia de su superioridad y no podría impedirse, si estuviera constituido en todo lo demás como un hombre, manifestar esa conciencia. Y como sus opiniones y especulaciones diferirían ampliamente de las de toda la humanidad, no cabe duda que lo considerarían loco. El infierno es incapaz de inventar una tortura peor que la de ser acusado de debilidad anormal por el hecho de ser anormalmente fuerte, ¿no? Y ahí está como de alguna manera retratada la soledad del crítico históricamente, ¿no? La soledad del intelectual, incluso del artista, la incomprensión, el hecho de más bien ser patologizado por salir de una cierta norma, por plantear ciertos cuestionamientos. Y Edgar Allan Poe siempre sufrió eso, ¿no? Siempre fue un poco el rarito superdotado, ¿no? De alguna manera, y eventualmente el borracho, ¿no? Que por cierto se dice que ni siquiera es que tomara tanto, sino que al parecer con 2 copas de ron, dicen que por una razón extraña, que no se explica muy bien, pero él con 2 copas de ron es como si se hubiese tomado 2 botellas y con eso tenía, digamos, ¿no? Para entrar incluso en el delirio, ¿no? Es decir, tampoco fue que tomara demasiado, sino que parece ser que por razones desconocidas tenía una hipersensibilidad, digamos, ¿no? A los efectos del alcohol, que eventualmente en su vida, ya hacia la última década de su vida, pues ya más bien va a ser un recurso para anestesiar el hambre, el frío, para evadirse de alguna manera del terror del campo de tortura que es la sociedad norteamericana, como si fuese un recurso, digamos, para poder sostenerse en buena medida, pero que evidentemente también pues lo va dañando de a poco, ¿no? Lo va mermando. Entonces, eso es algo interesante, ¿no? Es decir, preguntarse por qué toma el alcohólico, digamos, ¿no? Es decir, esa es su enfermedad, digamos, o las razones de ella Ujú. más bien están detrás, digamos, de ese consumo, etcétera, porque mucho se ha, como dicen hoy, romantizado un poco la vida de Edgar Allan Poe como este bohemio, este fiestero, parrandero y jugador, que lo fue, pero con un halo de tristeza, ¿no? Con un halo de desesperación muy, muy importante, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una serie de cuentos donde también incluiría el demonio de la perversidad, que son verdaderamente de interés sociológico, ¿no? No solamente literario, sino que hay una descripción, una radiografía de el individuo en las masas, ¿no? Y el individuo como empresa libre que tiene que buscarse, digamos, su proyección económica a toda costa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, Edgar Allan Poe desde muy temprano, 1840, son estos cuentos más o menos, pues detectó ello, ¿no? Y eso es lo que uno luego por eso entiende por qué grandes teóricos eventualmente del pensamiento van a recurrir a diferentes puntos de la obra de Poe, porque Poe no solo escribió cuentos de terror o de suspenso, sino que incluso tiene toda una teoría, por así decirlo, Ujú, ¿no? ujú. Del individuo moderno, ¿no? Y particularmente habitante de los Estados Unidos, ¿no? En una época igualmente importante, ¿no? Sí. Justo quería complementar lo que dices sobre el cuento de, fíjate, ahí en la traducción, ahí ya no sé si es el hombre de la multitud o el hombre de la masa, porque yo lo encontré Ajá, con el hombre de la masa, lo pero traducen con los dos, sí. ok, con los dos sí, que eso también se me hizo fascinante porque yo no lo conocía Yo tampoco. y me pareció interesante porque me puse a pensar, bueno, ¿en qué época él escribió ese cuento? Y realmente Ujú. yo creo que toda la fuerza de la vida anímica del ser humano que él describe en ese cuento se materializa
en la, entre comillas, realidad hasta el siglo XX. O sea, fue Ujú, profético. Porque como dices, ujú, ¿no? El protagonista se siente repelido por, digamos, gran parte de la ciudad y su, digamos, ajetreo. La gente que sale ahí que no percibe como individuos, sino como una masa que tiene para él algo fascinante y al mismo tiempo amenazante. Luego ya, digamos, el carácter uniforme y el automatismo en los movimientos, las similitudes en apariencia y salud, digamos, eso que luego desencadena en ciertas angustias. O sea, es como si estuviese hablando del siglo XX o si no hasta del siglo XXI. O sea, yo no sé cómo él ujú, ya pudo ujú. anticiparse a su tiempo, las angustias por la propia identidad que amenaza con disolverse en lo colectivo, en la masa. Y eso creo que, hablando de la masa, son para Poe, o fueron para Poe, digamos, un espejo de nuestros estados anímicos, de nuestras angustias, y en ese cuento el narrador busca en la masa a sí mismo y se pierde al final. O sea, eso me recordó también lo que luego dice Hannah Arendt sobre la masa, un poco de Freud, pero ahí hasta fue para mí más sociológico el asunto de que, bueno, se pierde la individualidad en la masa y en la masa entonces pasan muchas cosas. O sea, todo eso que él pudo tener ese tipo de sensibilidad para la interacción humana en esa época me parece fascinante Ujú, porque todavía era mucho más difícil de tener ese tipo de perspectiva y mirada sobre la sociedad. Y también algo creo que ya mencionaste, o eso fue antes de grabar, el cuento que se llama La Casa Usher, que digamos también es como ujú, para mí una gran forma de mostrar la decadencia de alguna forma de la ujú, civilización, porque es como el hundimiento apocalíptico de un símbolo americano, porque las familias establecidas en ese cuento con sus casas nobles representan el ujú, poder, la riqueza, y entonces eran los cimientos de de la sociedad que en un momento, digamos, catastrófico fueron completamente sacudidos y colapsaron. Es decir, todo ese tipo de narrativas que siempre terminan en algo apocalíptico, sí me parece que fueron proféticas porque si uno se va a ese ujú, tiempo, o sea, es previo a las guerras mundiales, es previo a muchos conflictos geopolíticos, es previo al reconocimiento de genocidios que quizás ya fueron, pero en ese entonces todavía no se observaban como tal, ujú, ¿no? Entonces, todo ujú, eso, ver esa oscuridad en un tiempo en el que la gran mayoría no veía eso de esa forma y mucho menos con la profundidad, digamos, analítica que él tiene, eso sí me sorprendió mucho y creo que me quedé con muchas dudas ujú, y tengo como ganas de investigar más sobre su ujú. biografía, sobre cómo tuvo o cómo pudo crear ese tipo de capacidad para ver todo eso, porque si bien aquí a veces hablamos de autores que siento que vieron el horror literal de frente casi, o a veces hasta literal de frente, donde no me sorprende tanto que toda una vida se ocupen de eso, ¿no? Pero en el Ujú, caso ujú, de él, sí, más allá de la tragedia personal privada que sin ujú, duda ujú, existió, pero a nivel, digamos, sociológico, o que ya casi se anticipe a categorías psicoanalíticos, toda esa época era ujú, más ujú. marcada por un auge, por un avance, por unos brincos, por una iluminación por parte de mucha gente, y que él en ese entonces ya veía todo eso que luego se cumple para mal en el siglo XX, me pareció muy impactante, creo que eso lo Ujú. describe más adecuado. Sí, claro, para mí también incluso adquiere más sentido para mí todo el interés que un Baudelaire le va a poner, ¿no? A Ujú, la obra de, y a su vez lo que después, por ejemplo, Benjamin va a ver en Baudelaire. O sea, yo creo que hay una línea muy interesante de investigación, digamos, ¿no? O sea, Poe, Baudelaire, Benjamin, ¿no? Porque hay elementos muy, el flaner, por ejemplo, ujú, podríamos decir que, que justamente el cuento este del hombre de la multitud es la génesis de alguna manera de lo que eventualmente Baudelaire va a llamar la flanería, el flaner y después todo lo que Benjamin va a retomar sobre él. Además, al menos la vida de Poe y la de Benjamin tienen sus similitudes, digamos, ¿no? Es decir, es una vida ujú, bastante trágica, bastante maldecida en cuanto al éxito, ¿no? En cuanto a su estabilidad económica, en cuanto a su realización, siempre padecieron. Es una vida muy nómada, o sea, Benjamin ujú, anduvo por toda ujú, Europa y Poe por todo Estados Unidos. De pronto uno se pierde en la biografía de Poe, ya no sabe ujú, dónde ujú, está, ujú, ujú. porque nace en Boston, se va a Virginia, después se va a Baltimore, donde tiene familia,
etcétera. Después regresa otra vez a Virginia, después va a Nueva York, va a Filadelfia, regresa, es decir, se la pasó como un nómada en todos los Estados Unidos y nunca encontró realmente como que un lugar estable, ¿no? Tuvo periodos de estabilidad, de bonanza incluso, porque ganó varios concursos, ¿no? Poe fue ganador de varios concursos de los periódicos de la época y además trabajó en muchísimos de ellos y sí es muy significativo que subía el número de ventas y la fama del periódico porque escribía y allá aparecieron por primera vez algunos cuentos de Poe. Sin embargo, esto nunca fue acompañado de la posibilidad de no vivir con tantas preocupaciones Ujú, verdaderamente ujú, importantes, ¿no? Y uno piensa después en un Benjamin igualmente, ¿no? Es decir, como alguien que también tiene que estar de nómada, que va perdiendo su biblioteca aquí, acullá, que termina también muerto joven y también de alguna manera por mano propia. Poe también se dice que, bueno, estaba como después de que muere Virginia, que es su esposa y como ujú, había ujú. dicho, la prima carnala, lo cual siempre ha sido fuente de mucha polémica y de análisis psicológico. Parece que va agarrando otra vez después de esa muerte como que cierto aire, pero él mismo parece sentir, digamos, que se aproxima el tiempo, ¿no? De su partida y en un viaje justamente que iba a ser hacia Baltimore, pues hay unos días que quedan difusos y de pronto aparece en Ujú, un hospital y muere ujú, poco tiempo después, ¿no? A la edad corta de 40 años, ¿no? Entonces, sí, tal vez como que una cosa que me parece que va brotando en nuestra conversación es encarar o pensar que Poe no es solamente un autor para entretenerte leyendo cuentos, ¿no? O para fascinarte o espantarte, que también lo puede provocar, o para intrigarte, que también tiene esa cualidad, pero que a la vez o paralelamente está corriendo algo mucho más profundo, digamos, ¿no? Que habla de la época burguesa, básicamente, ¿no? Que ujú, como bien dices, parece y él dice mismo, ¿no? Que puede ser entendido como un don, esta cualidad de poder observar, pero también es una enfermedad, digamos, ¿no? Es como estar como demasiado expuesto, digamos, al impacto de la realidad, ¿no? Y podría ser considerado eso como una iluminación, pero también es una fuente de padecimiento importante, ¿no? Muchos de los personajes de Poe, al parecer, son descripciones de su propia psicología y de su propia perspectiva, digamos, ¿no? Son como una especie otra vez de lo que llaman alter ego, ¿no? Y ujú, tienes toda la razón, eso me pareció muy interesante porque se dice que el cuento más logrado es el de la caída de la casa Usher, ¿no? Pero que claro, cómo leer esa casa, ¿no? Esa descripción y todo lo que ocurre adentro, o sea, como una mera historia spooky, digamos, ¿no? O está siendo una imagen ujú, metafórica ujú. justamente de la decadencia que trae consigo el progreso, digamos, ¿no? De la bonanza económica, etcétera, etcétera. Por eso, en efecto, sí me da a mí también esa impresión de tener cierta evidencia, como el don de la evidencia que creo que encontramos en los grandes pensadores, digamos, esta anticipación, digamos, a cosas que en estricto sentido siguen ocurriendo de la misma manera, pero tal vez no era tan evidente que ocurría, no era Ujú, tan ujú, obvio este sometimiento del individuo, este encapsulamiento, esta soledad, este desamor del individuo contemporáneo no era tan evidente y incluso podríamos decir que en su propia vida fue más o menos como la de muchas personas. Sin embargo, Poe pudo observar que, digamos, había una tendencia, ¿no? Diferente. O sea, que su caso, poniéndolo en esos términos, pues precisamente funciona como una especie de iluminación de la tendencia social, ¿no? Entonces creo que sus cuentos habría que leerlos con perspicacia, digamos, ¿no? No ujú, entre líneas, por así decirlo, ¿no? Es verdaderamente fascinante. Y bueno, y las dotes literarias que tenía, el manejo del ujú, lenguaje que tenía ujú, del ujú. inglés, ¿no? O sea, es un inglés complicado, es un inglés que ni las propias personas que hablan inglés, ¿no? A veces entienden muy bien qué está diciendo. Es algo que distinguió a Poe una gran, era un ávido lector, era un gran lector por otro lado, ¿no? Era admirador de Byron, etcétera, ¿no? Pero tiene una forma, un arsenal léxico bastante amplio, lo de Edgar Allan Poe, no muy común en muchos autores, ¿no?
Entonces, bueno, sí, hay muchos aspectos muy, muy interesantes, ¿no? De la obra y vida de este personaje. Ujú. Sobre todo porque yo argumentaría que fue capaz, como también dices, como otros grandes, de ver ya la semilla, de que ya hay algo ahí, Ujú, de lo que quizás al inicio nadie asume como significante, relevante, como algo olvidable, eh, secundario, y ellos ponen como la mirada sobre eso, que luego esa semilla es, digamos, lo que crece después y lo que 100 años después, o en su caso hasta siglo y medio después, ya ujú, detona para todos de forma claro. inevitablemente horroroso, pero él ya veía la semilla mini ya ahí, y creo que eso es lo que a mí me parece tan Ujú, interesante de este tipo de autores que en análisis micro pueden combinar eso con tendencias sociológicas y psicológicas de la gente, hacer esa combinación y al mismo tiempo, que eso también me parece un aspecto muy importante, entretener. O sea, no son cuentos ujú. aburridos, porque a veces como que se No. piensa que literatura, entre comillas, universal, entre comillas, de alto nivel, sin entrar ahorita en esa polémica sobre qué es eso, es aburrida y uno se tiene que como obligar a ver otras 100 páginas, lo voy a lograr porque tengo que terminar este clásico. Él muestra lo contrario, que claro que sí, puede haber literatura universal de nivel, con vocabulario que no te infantiliza como sujeto, que como tú dices, que te mantiene atrapado y al mismo tiempo te entretiene. Y eso creo que también Ujú, para mí es importante porque hoy en día casi siempre se trata de hacer esa separación un poco por parte de la industria cultural o presento algo con nivel, pero entonces va a estar aburrido, o ujú. entretengo a la gente, pero entonces el nivel es bajo. Exactamente, Ustedes escojan. Y él muestra, claro que no tiene que ser exactamente. así, sino puede ver ambas cosas perfectamente y él lo mostró. Y Ujú, quizás yo ya para ir cerrando poco a poco, digamos ujú, en síntesis, o sea, yo diría que él hacer una especie de recopilación de las cosas que compartiste tú, que agregué yo, que fue para mí sí un filósofo, o sea, yo le llamaría así un filósofo de la ujú, autodestrucción, la parte ujú, sociológica del sueño americano que yo aprendí que yo no había visto en sus obras, y ujú, también quizás un psicoanalista antes de la existencia, entre comillas, ujú, del psicoanálisis, porque creo que anticipó muchas ujú, cosas que Freud, como dije al inicio, formularía décadas después sobre todo me da la impresión del impulso de la muerte. Vio el lado oscuro de la llamada modernidad, de la racionalidad, del progreso, etcétera, y que sus héroes no son monstruos inexplicables, sino que son seres humanos atrapados en las contradicciones de su tiempo, que es otro aspecto que me gusta mucho, que piensa en contradicciones, que no es como hoy en día ya casi la, si me permites, ontología de Disney, de que son los ujú, buenos contra los malos y los buenos son puramente ujú, buenos y los malos son malos, pues ¿por qué? Porque son malos, sino que asume que estamos atravesados por las contradicciones del mundo del que nos guste o no somos parte. Entonces, esos individuos aislados en una sociedad que por un lado, y ahí está la contradicción, promete libertad, pero nos ujú, entrega alienación, enajenación, opresión, entonces que nos muestra que el horror más profundo no venga de afuera, sino viene del alma misma, del abismo que todos en parte llevamos dentro, y creo que por eso su obra me parece que es relevante hoy en día cuando se trata de, y de eso hemos hablado aquí millones de veces, de, digamos, empujar todo lo oscuro de dentro hacia proyecciones externas, de no mirarse a sí mismo, de no mirar su ujú, propia relación con el mundo, de no pensar en contradicciones, sino, digamos, de ujú, caer en una positividad o narcisismo con uno mismo, de no entender cómo me junto con el mundo y mucho menos, digamos, de pensar cómo ese mundo a nivel universal nos impacta a todos. Eso sería como mi síntesis de por qué yo ujú. creo que su obra debería de ser importante todavía. Y ahí, fíjate, no Sí. sé, como tú dijiste al inicio, que todavía sigue siendo muy leída. Yo espero que sí, pero sobre eso yo no Ujú, tengo datos ni tampoco sé mucho. Espero ujú. que sí y ojalá siga siendo el caso. Y tienes razón, mira, lo que sí es evidente es que tú encuentras a Poe en las librerías y en ediciones muy Ujú, bonitas ujú. y, o sea, circula. Ahora, es verdad, ¿no? De ahí a que podamos afirmar que se lee y en todo caso que se lee o cómo se lee es otra cosa. Creo que lo que ha primado es más bien leer a Poe como algo de entretenimiento, porque es feo decirlo, pero el lector promedio está muy por debajo de la perspectiva Ujú, teórica que tenía Edgar ujú, Allan Poe, entonces no nota todos esos aspectos. Además lee muy rápido y yo creo que a Poe
Los cuentos son pequeñitos, pero cada párrafo, cada Ujú, cosa va poniendo ujú, pistas. Es un ujú, pensador detectivesco, de hecho Dupin, pues es otro alter ego de ese detective. Entonces es fascinante ver esta combinatoria, esa combinatoria entre el suspenso, entre lo encriptado, entre la crítica social, el entretenimiento y también evidentemente lo que te provocan sus figuras siniestras, digamos, ¿no? Las que abundan, ¿no? En toda su obra. Por eso yo también consideraría que además de haber inventado ciertos géneros literarios, por su propia perspectiva, por su propia mirada sobre el mundo, digamos que no se propone inventar los géneros, sino que ahí expresa su crítica ujú, y eso ujú, resulta que funda un género. Además de haber fundado géneros literarios, pues para mí es también un gran observador sociológico y ujú, psicológico ujú, de la sociedad burguesa, ¿no? Como tal, ¿no? Y en ujú, ese ujú, sentido es que su obra por algo persiste y se mantiene, como pasa con la mayoría de obras que tienen esa profundidad, ¿no? Entonces, a mí tal vez solo me gustaría igual cerrar ujú, el podcast, bueno, pues diciendo que ahora que estas fechas, digamos, de Día de Muertos, de todo lo que tiene que ver con el regreso de los que se han ido, etcétera, que en la literatura de Poe hay innumerables figuras de eso, justamente, bueno, pues que no estaría mal por ahí echarle un ojo o ir a leer tal vez con otros ojos las cosas de Edgar Allan Poe. Y también, bueno, a mí me gustaría solamente cerrar con dos cosas igualmente que ujú, dijo Baudelaire en alguno de sus célebres ensayos en torno o como introduciendo al mundo francés la obra de este escritor norteamericano, ¿no? Él decía que Poe tenía el arte de arrobar y dice de hacer pensar, cosa que tú mencionaste, o sea, no nada más ujú, es arrobo, sino que también te provoca el pensamiento, cosa que no es precisamente obvia. También dice, tiene la virtud de hacer soñar, de arrancar las almas de los fangos de la rutina, y dice, tales eran las deslumbrantes facultades de que muchas veces se ha dicho que la gente tiene de recuerdo de Edgar Allan Poe, y dice después, es fácil suponer además que un hombre tan realmente solitario, tan profundamente desdichado y que ha podido a menudo considerar todo el sistema social como una paradoja y una impostura, un hombre que, acosado por un destino sin piedad, repetía con frecuencia que la sociedad no es más que una batahola de miserables, es natural, digo, suponer que ese poeta, arrojado niño aún a los azares de la vida libre, con el cerebro acosado por un trabajo áspero y continuo, haya buscado algunas veces una voluptuosidad del olvido en las botellas, decía Baudelaire, ¿no? Es decir, porque ujú. él trata de ir en contra de los críticos, sobre todo norteamericanos, que dicen, sí, wow, Poe escribía muy bien, pero era un alcohólico, ¿no? Y a Baudelaire le parece justamente que su alcoholismo es efecto de la propia sociedad en la que vive, ¿no? Y que además, en todo caso, el poeta tiene el derecho, como decía Baudelaire, ¿no? De decir que no y de sustraerse y de sostener su vida eh, con la utilización, en este caso, de ciertas sustancias, ¿no? Ujú, Que le parecía que era casi hasta inhumano criticarlo por ese recurso, porque dicho de otra manera, tal vez sin ese recurso hubiese todavía durado menos lo que fue la vida de Edgar Allan Poe, que en verdad ujú, es una vida fascinante. Es recomendar también que se vaya a su biografía. Hay muchos aspectos que ujú, no ujú, mencionamos, en fin. Pero bueno, creo que sí pudimos enfatizar algunas otras partes de su obra que no son tan conocidas y que tal vez sean todo un descubrimiento porque también podríamos echarle una mirada, digamos, ¿no? A los aspectos siniestros de nuestra contemporaneidad, ¿no? O sea, ujú, ujú. cómo lo que Poe escribió de alguna manera sigue ocurriendo, ¿no? Y tal vez de manera más acelerada, y eso, bueno, creo que lo hace un autor sumamente importante dentro del pensamiento crítico y no solo dentro de la historia de la literatura o la Ujú. historia norteamericana, ¿no? Y bueno, pues esas cosas, ¿no? En este especial de Halloween, Día de Muertos. Estoy de acuerdo y como siempre, lo mejor es que lean ustedes. Como dijo Gibran, los libros son y los cuentos son, yo diría, de fácil acceso. Si quieren en Sí. línea, no tengo que profundizar sobre cómo leerían ahí o en las tiendas también. Luego hay como compilaciones, ofertas, hasta ha de ver seguramente obras completas. Yo Ujú. particularmente soy más de los cuentos, pero eso ya es de cada uno.
Si les gusta más la poesía, también hay mucho por ahí. Como ya también dijo Gibran al inicio, si quieren una introducción que a mí me sirvió en la serie de Following, decir, bueno, aquí hay algo que me interesa mucho y luego me fui a Ujú. leer cosas. Hay muchos productos de la industria cultural que alguna Sí, es mejor que otra, pero si eso es como algo que les interesa para iniciarse, quizás en algunas frases o ideas, y eso los lleva luego a leer, también está muy bien. O sea, no es muy sí, difícil como quizás con otros autores que hemos sí, abordado encontrar cosas interesantes de Edgar Allan Poe, ya sea en claro. físico, en línea, en la tele, en plataformas. Entonces, está Sí, presente. sí. Entonces, si les interesa, está fácil de rastrear. Sí, es impresionante el número de cosas culturales o de la Ujú. industria cultural que existen. Hasta un equipo de fútbol americano lleva ¿Ah, en serio? el nombre de los Cuervos de Baltimore, ¿no? Y se pusieron los Ah, Cuervos precisamente por el poema que en realidad escribió en Nueva York, Edgar Allan Poe, pero en tanto muere en Baltimore, bueno, pasa a ser representativo, mira. pero de hecho sí, o sea, el equipo es una cosa curiosa, ¿no? Es mucho más honorable que los Cowboys o algo, o incluso que los Bills, ¿no? O sea, los Cuervos de Baltimore es en alusión a Edgar Allan Poe, es algo muy Ay, interesante eso, que creo que no eso se nunca sabe. había hecho esa conexión, fíjate. Mira, ok. Sí, hay discos, yo te mandé un disco de un inglés, Ah, sí. Alan Parsons, ¿no? Que tiene todo un disco sobre la obra de Edgar Allan Poe. Hay capítulos de Los Simpson, hay infinidad de ediciones muy Ujú, bonitas, de ilustraciones, de todos los cuentos. Y bueno, la idea sería no solamente observar eso, sino el potente contenido que está en las letras que escribió Edgar Allan Poe y por así decirlo, no ser ingenuo cuando uno lo lee porque es un ujú. tipo que exige, digamos, un acercamiento un poco a su altura y es más o menos complicado emular la altura que tenía, la visión, digamos, la inteligencia que tenía Edgar Allan Poe, no es precisamente lo más común, ¿no? Entonces, bueno, tal vez la aportación sea tratar de volver a mirarlo desde otra Ujú, óptica a este ujú. autor y poder sacar algunas cosas que están un poco enterradas dentro de precisamente este consumo cultural, ¿no? Estoy de acuerdo. Pues muchas Sí. gracias, Gibran. A menos que tengas algo más, sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho y estamos el siguiente mes de vuelta con otra cápsula de teoría crítica. Así es, el mes que entra. Ya volveremos y pues bueno, gracias a ti, Cristian, y bueno, espero que lo disfruten quien lo escuche en estos días.